A mí se me fue encima Peña Nieto porque... Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues resulta que al mismísimo Marcelo Ebrard se le vino encima por completo Enrique Peña Nieto, increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo, ya que pues prácticamente se le fue con todo el mismísimo Peña Nieto y veamos en qué termina y ahorita comentamos, ¿por qué no? Tratar de entender la evolución del sistema político, porque debemos evitar que vuelva a ocurrir otra cosa como la 68. Ok. O sea, que mataron a unos jóvenes solo por lo que pensaban. Sí. Ahora estoy hablando de una época, para que nos situemos, donde el candidato del PRI fue candidato único. No hubo ningún candidato. Cuando yo estaba en la escuela, entré a la escuela, no había ningún candidato de oposición. Sí. Solo ¿Esto fue en las elecciones de Miguel de la Madrid o fue de López Portillo? De López Portillo. Okay. Sí, de López Portillo. Y ese era el México en el que estábamos viviendo. Por eso tenía sentido lo que te acabo de decir, si no, no se entiende de qué habla este cuate. Entonces, de eso. Y entonces yo tenía una inclinación por los temas políticos y sociales, como lo acabo de explicar. Está interesante porque sí le metes un acercamiento sociológico en el sentido de que lo que querías era encontrar un patrón para evitar que se repita, ¿no? O sea, evitar que se repita y cómo podíamos hacer una sociedad en donde fuera más abierto. Es la época de las grandes... España estaba por hacer su cambio a la democracia, había muerto Franco, un dictador. Sí. Entonces, era como la gran... En ese momento pensaba yo, como mi generación, es el gran momento para hacer un cambio en este sistema, que pues, además hay un candidato, es un solo partido prácticamente. Y nos tocó después la reforma política, electoral. Sí. Y después me invitó Manuel Pellán 83, ya en el sexenio Miguel de la Madrid. En esa reforma política, ¿tú te involucraste como observador o en qué estabas involucrado? Pues yo estaba en el Colegio de México y nos invitó un maestro que quise mucho, que murió, que se llamaba Rafael Segovia. Nos invitó a algunos de los alumnos que quisimos o nos interesó, para que fuéramos una especie de, sí, como observadores del proceso de reforma política, que es cuando se crean los diputados de representación proporcional. Okay. Se modifica la ley electoral, se crea una comisión que lleva las elecciones, etcétera. Esto estaba hablando en 1979, sí. Man. O sea, eso ya llovió. ¿Y por qué necesitaban esa supervisión? ¿Era por votación? O sea, ¿qué era lo que podía salir mal? ¿Por qué la observación nuestra? No, era para que aprendiéramos nosotros. Ok, era un proceso didáctico. El objetivo era, a ver, ¿a ti te interesa esto? Vente, ve los debates, escúchalos, ¿no? Okay. Participa. Entonces realmente fue un privilegio que nos hayan invitado, porque tuvimos acceso a aprender de qué se trataba esta discusión sobre la reforma política. Estaba proscrito el Partido Comunista, proscrito fuera de la ley. De izquierda prácticamente no había partidos, solamente estaba el Partido Popular Socialista, que había sido un partido que había fundado Lombardo Toledano, no aburro, eso te hablo ya ahí de los años, casi 100 años vamos a cumplir, de que se fundó eso del PPC. Entonces, esa reforma electoral sí fue muy importante, porque incluyó, dejaste de tener a una parte de las ideas políticas de México fuera de la ley. Ok. Sí. Y después de esto, cuando te gradúas y te invitan a trabajar, ¿qué fue lo primero que empezaste a hacer? Lo primero que me encargó Manuel fue la coordinación de una cosa que se llamaba Programa de Empleo. Ok. Y ahí había gentes muy connotadas, había exgobernadores, había gentes como Manuel Aguilera Gómez, que acaba de morir, por cierto, que después fue el autor, en buena medida el operador, de la reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo. Entonces aprendí mucho de esas personas. Fue una gran oportunidad, yo tenía 23 años. Que a ti el sismo te tocó regresando, porque te fuiste a París a estudiar, ¿no? Me fui en 84, regreso. Bien interesante en Francia porque recién había ganado François Mitterrand, entonces había llegado el socialismo al poder. Era muy interesante qué es lo que iban a hacer. Sí. Entonces me tocó esa época. Regreso y efectivamente en 85 el sismo, fue muy impresionante, fue algo que me impactó mucho. Es más, el día del sismo iba yo rumbo a la oficina que estaba en el centro
y tuve que parar el cochito que tenía yo porque el vaivén era tremendo. Pero deja tú eso, está a la altura del viaducto. Uh-huh. Y de repente voy viendo una nube gigante, se cuenta que no sé, como si fuera un hongo de esos de bomba atómica. Sí, sí. De color gris y café. Gris y café más o menos. Entonces me fui caminando al centro. Y no, pues primero me ayudaron a subir unos militares que fueron los que llegaron a esa calle, a Izazaga, para bajar los cheques del programa de empleo, porque dije, si no los bajo, esta gente pues, no va a recibir de aquí a que alguien suba. Pero el edificio no se podía accesar. No se podía accesar por escaleras y demás, pero lo hicimos por afuera. Ok. ¿Y te subiste ahí a sacar los cheques? Sí, porque sí, dije, sí. Pues no, la gente no va a cobrar. Me angustió eso y le dije a una cuadrilla que había ahí de soldados ayudando, le dije, ¿me ayudas? Un teniente. Me dijo, te ayudo. Entonces subimos y lo bajamos. Y luego nos quedamos ahí trabajando, ayudando gente, y había mucha gente muy afectada. Pero fue muy impactante el impacto humano. Es muy difícil de describírtelo. Había 250,000 personas sin vivienda en la calle. Y mucho sufrimiento. Fue un momento muy, muy, muy difícil. Y después Manuel me dijo, oye, pues ya nos vamos de este secretario, ahora vamos a otra. Y tenemos que hacer... ¿Manuel era el secretario de Desarrollo Urbano en ese entonces o qué? Era subsecretario y lo nombraron secretario de Desarrollo Urbano. Ok. ¿Y tú estabas como? Con él, pues, como asesor. Como asesor. Sí, no tenía yo un cargo importante. Y pues nos fuimos a esa talacha a organizar la reconstrucción de las viviendas. Se hizo un convenio hubo muchas organizaciones que surgieron en ese momento. Para que te des una idea, eran como 5,000 frentes de trabajo. O sea, principalmente vecindades que se habían caído. Ok. Entonces, ¿qué tenías que volver a hacer? Eran vecindades la gente pues pagaba rentas muy económicas. Muchas solamente tenían un baño por piso. Y bueno, pues se hicieron 9 prototipos de vivienda para poder atender pues la reconstrucción. Y se dijo, bueno, si vas a reconstruir no vamos a hacer otra vez lo mismo. No puedo tener un baño por piso, vamos a poner un baño a cada casa, ¿no? Se hicieron 9 plantillas de los cuales escogían dependiendo de la zona geográfica que eran eficientes para que no, pues mejor que la construcción de antes, ¿no? En cuestión. Bueno, a mí se me fue encima Peña Nieto porque no sé si te acuerdas que salió todo un escándalo sobre la casa que se llamó la Casa Blanca. Sí, de hecho creo que fue uno de los primeros videos que hice, es el ¿Ah, sí? el de la Casa ¿Te acuerdas todo ese relajo? Sí. Bueno, entonces le fueron a decir que yo lo había armado. Ok. Que yo había ¿Que tú habías armado el escándalo que se generó? Sí, que yo había armado el expediente, algo así. Yo no tenía ni idea, hombre. Yo estaba en una boda, sí, en una boda en Puerto Vallarta que me invitó un amigo. Bueno, resumen, a raíz de eso se me fueron encima. O sea, el presidente, el secretario de Gobernación, el de Hacienda, la UIF, no, ya sabes, auditorías, bueno, la de siempre. Entonces, no me dejaron ser diputado, yo quería ser diputado y no me dejaron, porque el gobierno federal presionó mucho al Tribunal Electoral y no me lo permitió. Ahí estabas con Movimiento Ciudadano. Yo era parte del PRD, pero el PRD me dijo, tú no puedes ser candidato porque no quiere el gobierno. Le dije, oye, pero nosotros somos un partido de oposición, ¿no? Oye, o ya no somos de oposición. No, pues ya no. Bueno, entonces Movimiento Ciudadano amablemente me dijo, si quieres, nosotros te apoyamos. Y entonces por eso me fui a registrar vía Movimiento Ciudadano, pero ni con Movimiento Ciudadano. Me dijeron, tú con ningún partido. Bueno, entonces la ONU me ofreció, Pero ¿por qué decían que había sido tú? Porque se lo fue a decir Mancera, que era el jefe de gobierno, y Osorio Chong, el actual senador. Se lo fueron a decir al presidente que yo lo había armado, que porque yo había estado en el gobierno de la ciudad y tenía acceso a esos documentos. La verdad es que era falso, porque esos documentos Carmen Aristegui, su equipo publicó cuando los obtuvo. 2013, 14 y todo eso. O sea, la verdad yo no tenía nada que ver con eso, pero pues, se me fueron encima. Entonces, como no me dejaron hacer nada, ni ser diputado, ni nada, la ONU me dijo, ¿por qué no te vienes a coordinar un programa que se llama Safer Cities? Quiere decir, ciudades más seguras. Le dije, ok. Entonces estuve un tiempo coordinando ese programa muy interesante, que ya había yo sido dirigente de eso en 2012. ¿Dirigente de este mismo programa? Sí. Ok, no sabía. Sí. ¿Y estudiaste Relaciones Exteriores en tu carrera o qué? Estudié Relaciones Internacionales en el Colegio de México.
Ok. Yo quería ser sociólogo. ¿Quería ser sociólogo? Sí. ¿Por qué? Porque se me hacía como fascinante todo, cómo explicar qué pasa con la sociedad. Es decir, cómo puedes entender las tendencias de la sociedad. No sea defectuoso, yo creo que está bien, pero es un sistema un poquito engorroso, muy costoso, porque tienes una tecnología anterior. Ok. O sea, es predigital la tecnología que estamos usando. Entonces podemos hacerlo, apoyando lo que tú dices, podemos hacerlo con la tecnología que hoy tienes y lo harías rapidísimo. Lo de Brasil me dejó impactado. Sí, no sabía. ¿Cómo estos cuates estuvieron en 2 horas? Con una diferencia de 1% era para que se hubiera armado un jaleo tremendo, ¿no? Claro. No, sacaron su resultado y listo. Me gustó su sistema porque es electrónico el voto. ¿El sistema ahorita en México se presta también para hacer fraudes? O sea, ¿es algo que sí es un tema? O sea, ¿es una preocupación genuina o es yo creo que en México ya el sistema como tal de elecciones no le veo yo que sea fraudulento. Pero lo fue en algún momento, sí, ¿no? Porque me acuerdo, digo, con Calderón hubo un tema en 2006, ¿no? No, bueno, claro que sí, se acreditaron todas las irregularidades. No, por supuesto que sí lo ha sido. Hoy no lo veo así, entre otras razones porque no veo un interés del gobierno de alterar una elección. No hay tal cosa. Pero a lo que voy es que podríamos cambiar la tecnología, como tú dices, y estoy de acuerdo 100%, y tener una tecnología digital, incluyendo a los mexicanos que están fuera. Porque en Estados Unidos, imagínate si te vas a ir a sacar la constancia y la credencial y todo eso, no. A ver, maestro, pues ¿por qué no ponemos una aplicación? Por cierto, me encontré una empresa mexicana que se dedica a evitar los fraudes digitales por identidad. Ok. Está basada en San Francisco. Entonces, no sabía yo. Pero es una aplicación que corres encima de otra aplicación, o sea, ¿qué fraude? Tienen una serie de sistemas para probar tu identidad. Y entonces, pues, en una de esas podríamos empezar a usar eso para simplificar todo el sistema, en vez de estar haciendo filas y como es hoy. Sí, eso con todo el tema del metaverso se va a volver un problema muy grande, el comprobar realmente que seas tú la persona que está representada dentro de una pantalla o dentro de un sistema, ¿no? Sí creo que hay un área de oportunidad muy grande en todo eso. La tecnología va a cambiar el mundo. Bueno, me acabo de traer de la India inmunoterapia, que es una especie de edición genética de células T. Ok. Para tener inmunoterapia contra el cáncer. Quiere decir que te tomo de médula algunas células, se modifican, se vuelven a poner en su lugar y tú, sin ningún tipo de intervención, acabas tu sistema inmunológico con las células cancerígenas. Es increíble, eso ya está funcionando, autorizado por FDA. Qué cabrón. ¿Te imaginas? ¿Eso dónde lo viste? En la India lo acabamos de firmar, lo vamos a traer a México. Ok. 2023 con Instituto Nacional de Nutrición. ¿Lo van a traer que la tecnología? Sí, la vamos a hacer en México. Órale, qué cabrón. O sea, pues es que de eso se trata, ¿no? Sí. Eso es lo que estabas tú hablando. Sí. Te cambia la vida. Sí, de hecho hay una cita muy famosa que dice que la próxima singularidad se va a dar cuando los artistas, su canvas sea el genoma humano, o sea, cuando puedas escribir y programar, integres la tecnología dentro de la propia humanidad, se puede generar una singularidad similar a lo que es el Internet, porque tú le explicas a alguien que vive en 1950 qué es el Internet y el hecho de que tengas un aparato con una pantalla brillante en el que le puedas meter tus pensamientos. Es una edición genética, pero bueno. Sí. O sea, eso vamos. Qué cabrón. Me voy a tener que cortar tu... Bueno, pues ahí está el mismísimo Marcelo Ebrard, que Enrique Peña Nieto se le echó encima a Marcelo Ebrard, que le echó prácticamente todos los aparatos, la WIF, todo, Hacienda, para darle en la torre al mismísimo Marcelo Ebrard, todo porque pensaba que él lo había echado de cabeza por lo de la Casa Blanca, pero resulta que todo fue por la culpa de la mismísima a Carmen Aristegui. Así que ustedes, por ejemplo, ¿por quién votarían para este 2024? ¿Quién les gustaría? Si les gustaría ahorita con estos fragmentos de entrevista de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, o les gustaría pues Gerardo Fernández Noroña, ya Ricardo Monreal pues ya prácticamente ya pasó a mejor vida, ya el Judas de Monreal
pues yo creo que no lo quieren ni en su casa, ni siquiera en la posición lo quieren a este tipo. Y ahorita nada más están prácticamente entre ellos tres: Claudia, Marcelo, Adán y Noroña. Así que pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto, que si antes no eran autoritaristas los mismísimos priistas y el gobierno anterior. Así que pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Si antes se me pueden apoyar con un like en la página de Facebook o una suscripción en la de YouTube, regalarme un like en los videos tanto como en Facebook como en YouTube, comentar y compartir para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse en el video, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo.